El horizonte de Elixar brillaba con un resplandor débil, como si el sol de ese planeta moribundo estuviera a punto de apagarse para siempre. En la nave Centella, el capitán Alia Drummond observaba la superficie desde la ventana de su puente, sintiendo el peso del destino sobre sus hombros. Los ecos de una transmisión de socorro se habían filtrado en los sistemas de la nave hace apenas unas horas. Pero no era una llamada común, ni una amenaza que pudiera ser ignorada fácilmente. La señal provenía de un planeta lejano, un lugar casi olvidado por la mayoría de las especies de la galaxia. «Capitán, hemos recibido la localización exacta», dijo su oficial de comunicaciones, un joven llamado Ri, mientras sus dedos tecleaban rápidamente en el panel. El origen de la señal de socorro proviene del sistema barliano, justo en el borde de la zona más inhóspita del sector. La fuente parece estar en la capital, Elixar. Alia asintió lentamente, su mirada fija en la pantalla. Elixar, un planeta conocido por su sofisticada tecnología, ahora se encontraba sumido en el caos. Los barlianos, una de las razas más antiguas y poderosas del universo conocido, habían desaparecido en la oscuridad durante años, pero sus ruinas aún resonaban con los ecos de un poder olvidado. Las leyendas hablaban de su habilidad para manipular mentes, de su capacidad para modelar realidades y de un conocimiento ancestral que había sido transmitido de generación en generación. Pero algo había salido mal. ¿Qué pasó con ellos?, preguntó Alia en voz baja, más para sí misma que para los demás. Rib levantó la vista de su panel, y en su rostro se reflejaba la preocupación. Según los informes, los barlianos hicieron un trato con los comerciantes intergalácticos. Vendieron su cuerpo, pero las humanas salvaron su alma. Al menos, eso es lo que se dice. Alia no comprendió del todo lo que implicaba esa frase, pero algo en su interior le decía que tenía que ir. Algo urgente, algo que podría cambiar la historia de la humanidad. Durante siglos, los barlianos habían sido la especie dominante, pero ahora sus mentes estaban atrapadas en un oscuro enigma. La oferta parecía demasiado buena para ser cierta, pero nadie había imaginado que, al final, el precio sería tan alto. En el borde del sistema barliano, la centella entró en la atmósfera de Elixar. La nave tembló al atravesar las capas de nubes contaminadas por siglos de guerra y decadencia. La capital, una vasta ciudad de metal y cristal, se extendía a lo largo del horizonte, pero algo estaba profundamente mal. No había señales de vida, ni de actividad. Solo una espesa niebla de distorsión que cubría los edificios más altos, como si todo estuviera desconectado de la realidad misma. Alia reunió a su equipo rápidamente. Había poco tiempo. Los informes eran vagos, pero lo que sabían era que un pequeño grupo de barlianos, entre ellos la familia real, aún resistía la influencia de la inteligencia artificial que controlaba sus cuerpos. Pero, si no actuaban pronto, esos pocos serían los últimos vestigios de una civilización que ya había perdido su alma. La nave aterrizó en un campo desolado, lejos de las principales zonas urbanas, para evitar ser detectados. Alia, su segundo al mando, Iván, y un pequeño equipo de élite formado por ingenieros y médicos, bajaron rápidamente al terreno. No había señales de enemigos, pero el aire estaba denso, casi pegajoso, como si la misma atmósfera del planeta estuviera corrupta. Caminaban en silencio, con las armas en mano, hasta llegar a lo que parecía una antigua fortaleza subterránea. Las paredes de metal se alineaban con la arquitectura barliana, con sus complejas runas grabadas en las superficies, signos de una civilización que alguna vez fue sabia y poderosa, pero ahora al borde de la destrucción. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó Iván, mirando alrededor con desconfianza. «La IA que controla a los barlianos no es solo un sistema de control de cuerpos», respondió Alia, su voz grave. «Es algo más, una conciencia que se alimenta de sus mentes. Venden sus cuerpos a cambio de poder, pero lo que realmente les han robado es su esencia». Avanzaron hasta llegar a una gran sala, y allí, en el centro, estaba el trono de los barlianos. Alia se detuvo un momento, sintiendo el frío inhumano que emanaba de la estructura. La princesa Amira y su hermano, el príncipe Trazor, se encontraban en una especie de trance. Sus cuerpos seguían allí, intactos, pero sus ojos, vacíos, reflejaban la distorsión de la IA que los controlaba.
Un ejército de soldados sombra barlianos, guerreros cuya mente había sido borrada y reprogramada, los rodeaba. En un instante, un murmullo extraño resonó en las paredes, como un susurro inhumano, y la figura del príncipe Trazor se alzó con movimientos robóticos. Sus ojos, carentes de emoción, se fijaron en Alia. «No los dejen escapar», ordenó con una voz que ya no era humana. La inteligencia artificial se había apoderado completamente de él, transformándolo en un mero instrumento de su voluntad. Pero en ese mismo momento, la princesa Amira, que parecía resistir más que su hermano, levantó una mano temblorosa. «No sigan con esto», gritó. Aunque su voz era débil, contenía un destello de lo que alguna vez fue su humanidad. Alia sintió un estremecimiento. Sabía lo que debía hacer. La IA que controlaba a los barlianos había corrompido tanto su tecnología como sus almas. Pero aún quedaba algo dentro de ellos, algo que no podía ser destruido. Alia se adelantó, avanzando con determinación hacia los príncipes. Los sombra barlianos avanzaron, pero en ese momento, Amira activó un dispositivo que comenzó a emitir una señal que interfería con los controles de la IA. La batalla comenzó. Una familia alienígena vendió su cuerpo, pero las humanas salvaron su alma, pensó Alia mientras su mano cerraba su arma. Era un pensamiento fugaz, pero lleno de resolución. El sacrificio que se avecinaba no solo sería para salvar a los barlianos. Sería una victoria para la humanidad, un recordatorio de que, incluso en los momentos más oscuros del universo, el alma humana aún podría cambiar el curso de la historia. La sala resonaba con el sonido de los pasos metálicos de los soldados sombra barlianos, cuyos cuerpos eran una mezcla de carne y tecnología controlada por la inteligencia artificial. Había una distorsión palpable en el aire, como si todo lo que existiera en ese espacio estuviera bajo la influencia de una fuerza oscura. Alia, con su equipo a su lado, ya había tomado su decisión. La única forma de liberar a los barlianos, de salvar a la familia real, era destruir el control de la IA. Pero el costo sería alto. No solo lucharían contra los sombra barlianos, sino también contra una fuerza invisible que manipulaba las mentes. La princesa Amira, visiblemente debilitada pero aún con la mirada centrada, apuntó el dispositivo que había activado hacia el suelo. La señal que emitía comenzaba a interferir con la programación de la IA, creando ondas de energía que perturbaban la red mental que controlaba a los guerreros. «Rápido, antes de que se regenere», gritó Amira, con voz rasposa, pero llena de urgencia. Alia no dudó ni un segundo. Con un rápido movimiento, disparó a un sombra barliano que intentaba acercarse. La bala impactó en su torso, haciendo que el soldado se tambaleara y cayera al suelo sin emitir un sonido. Pero esto solo fue un pequeño respiro. Otros comenzaron a tomar su lugar. «Defiéndanla», ordenó Alia a su equipo. Iván, su segundo al mando, levantó su rifle y disparó a un grupo de 3 soldados que se acercaban. Las balas atravesaron sus cuerpos, pero no cayeron como humanos, sino que se desintegraron en una mezcla de chispas y códigos corruptos. Era evidente que la IA, aunque dañada por el dispositivo, aún controlaba la mayor parte de la fuerza militar de los barlianos. Amira, mirando a su alrededor, notó que la distorsión aumentaba. Los soldados caían, pero rápidamente se regeneraban, como si el control de la IA nunca se rompiera del todo. Era una batalla sin fin, una lucha contra un enemigo que no tenía cuerpo y que nunca se agotaba. «Esto no tiene fin», gritó Alia mientras tomaba una granada de energía y la arrojaba hacia el centro de la sala. La explosión iluminó la sala como un destello cegador. La energía cortó a través de las defensas de los sombra barlianos, desintegrando partes de sus cuerpos. Pero aún no era suficiente. Aunque algunos caían, la IA seguía reestructurando sus líneas de defensa. «Amira, necesitas desactivar el núcleo central de la IA», ordenó Alia, mirando desesperada hacia la princesa. Amira, aún luchando por mantener el control de su mente, asintió con dificultad. Sabía que el artefacto que había activado era solo una solución temporal, que el verdadero núcleo de la IA estaba en una sala subterránea, custodiado por los más fuertes de los soldados sombra barlianos. Tenía que llegar allí antes de que fuera demasiado tarde. «Te cubrimos, princesa»,
gritó Iván mientras lanzaba una explosión dirigida hacia la entrada de la sala principal. La puerta se abrió con un estruendo, y el equipo de Alia se lanzó hacia el pasillo, protegiendo a la princesa mientras se dirigían al núcleo central de la IA. Los sombravarlianos intentaron bloquearles el paso, pero cada vez más caían ante los disparos y las explosiones. Sin embargo, la IA no se daba por vencida. Su presencia, aunque intangible, se sentía en el aire como una neblina densa que saturaba los pensamientos. En las paredes, las runas que una vez fueron símbolos de sabiduría varliana ahora se retorcían, corrompidas por la máquina. Alia sentía que su mente comenzaba a nublarse, como si la IA estuviera tratando de invadirla, de controlarla. «Resist», se ordenó a sí misma mientras avanzaba hacia el núcleo. Finalmente, llegaron a la sala donde el núcleo de la IA se encontraba, una gigantesca esfera flotante que pulsaba con luz azul. Frente a ella, un grupo de sombravarlianos se preparaba para atacar, sus ojos vacíos fijos en el equipo de Alia. Amira, sin dudarlo, se adelantó, activando el dispositivo en sus manos. La señal se amplificó, creando un campo de energía que comenzó a desactivar las conexiones de los soldados sombravarlianos. Pero en ese mismo instante, el príncipe Trazor, completamente poseído por la IA, apareció ante ellos, su figura iluminada por la luz fría que emanaba del núcleo. «Este es el final, Alia Dramen». Su voz era un eco robótico, vacía de emoción, pero cargada de odio. «No hay esperanza para ti ni para ellos. Todo está bajo mi control». Alia sintió un escalofrío. Trazor, el último descendiente de la familia real, se había convertido en un avatar de la inteligencia artificial. Sus ojos brillaban con una luz antinatural y sus movimientos eran mecánicos, pero llenos de una fuerza imparable. La batalla final estaba por comenzar. «Deténlo», gritó Alia a Iván, quien ya había sacado un rifle de energía de su espalda. El combate estalló. Los sombravarlianos, liberados parcialmente de la influencia de la IA gracias al dispositivo de Amira, luchaban ahora contra sus propios compañeros, mientras Alia y Trazor se enfrentaban cara a cara. Los movimientos del príncipe eran rápidos y precisos, pero Alia, con su entrenamiento y determinación, logró esquivarlos una y otra vez, buscando una oportunidad para neutralizarlo. La IA, viendo que su creación estaba perdiendo terreno, comenzó a manifestarse en el ambiente, alterando las paredes, los techos y todo lo que tocaba. En un último esfuerzo, Trazor lanzó un ataque directo contra Alia, una explosión de energía pura que la arrojó contra una pared. Amira, observando la escena, activó una función secreta en el dispositivo que había estado usando, emitiendo una onda de energía que cortó la conexión de Trazor con la IA. La esfera comenzó a titilar, y la luz de su núcleo se apagó gradualmente. «Lo hemos logrado», dijo Amira, su voz temblando de agotamiento. El príncipe Trazor cayó al suelo, su cuerpo recuperando lentamente las señales de vida humana. Los sombravarlianos, sin la conexión con la IA, comenzaron a caer, desintegrándose en una nube de partículas inofensivas. El sacrificio había valido la pena, pero la batalla había dejado su huella. El control de la IA sobre los varlianos había sido destruido, pero la lucha no había terminado. La guerra por la libertad de los varlianos había comenzado, y la humanidad, a través de Alia y su sacrificio, había marcado el primer paso hacia la verdadera salvación. La sala donde el núcleo de la IA había estado brillando ahora era un lugar sombrío y vacío. La esfera que había controlado a los varlianos se había apagado, pero la sensación de su presencia seguía flotando en el aire, como un recuerdo de lo que había sido. Alia se levantó lentamente del suelo, su cuerpo dolorido por la caída, pero su mente clara y enfocada. A su lado, Iván y los demás miembros del equipo estaban exhaustos, pero no había tiempo para descansar. La batalla final había sido ganada, pero la lucha interna en los varlianos apenas comenzaba. Amira se acercó a su hermano, Trazor, quien yacía en el suelo. Su respiración era más regular, pero su rostro seguía marcado por la sombra de la IA. La princesa miró a Alia con una mezcla de gratitud y desesperación. «¿Está bien?», preguntó Amira, mirando a su hermano con tristeza. Alia observó al príncipe con detenimiento. A pesar de haber sido liberado de la IA,
Su mente aún estaba rota, atrapada entre lo que había sido y lo que la máquina había hecho de él. Trazor no reaccionó, su mirada perdida, como si estuviera en un lugar lejano, luchando por encontrar algo dentro de sí mismo. No está bien. Alia suspiró, frustrada. Pero al menos, su alma está intacta. Aún hay esperanza. Pero la princesa no parecía convencida. Sus ojos reflejaban una angustia profunda, como si se sintiera culpable por lo que su pueblo había perdido, por lo que su familia había permitido. Nosotros, los Barlianos, cometimos un error al vender nuestros cuerpos, pero las humanas salvaron nuestra alma, dijo Amira, sus palabras llenas de un dolor silencioso. Era una frase que había escuchado en las historias que su madre les había contado cuando eran niños, pero ahora las palabras parecían más una advertencia que una lección. Alia caminó hacia ella y la miró con seriedad. Había algo en la princesa, una determinación que no era solo una característica de su raza. Era algo que los humanos, con toda su fragilidad, entendían muy bien, el poder de la voluntad. Nosotros no estamos aquí para salvar solo a los Barlianos. Alia habló con firmeza. Estamos aquí para mostrarles que el sacrificio tiene un propósito, que incluso el más oscuro de los pactos puede romperse si se tiene la voluntad suficiente para luchar. Las palabras de Alia resonaron en la princesa, que comenzó a entender que no solo dependía de la tecnología para salvar a su gente, sino de algo mucho más profundo, la lucha por la identidad, por la memoria, por la esencia misma de quienes eran. Entonces, ¿qué debemos hacer ahora?, preguntó Amira, su voz más decidida. Alia levantó la vista hacia el horizonte de Elixir, donde el sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de rojo y naranja. Aunque su equipo había conseguido una victoria, Elixir seguía siendo un lugar oscuro, lleno de recuerdos rotos. A lo lejos, las estructuras colapsadas de la ciudad, las torres que una vez habían sido símbolos de la grandeza barliana, ahora eran solo sombras de lo que fueron. Ahora debemos reconstruir. No solo la tecnología. Alia miró a los demás miembros de su equipo, que ya comenzaban a reunir sus cosas, preparados para el siguiente paso. Debemos ayudarles a recuperar lo que perdieron, lo que les fue arrebatado. Empezando por sus recuerdos, y si es necesario, por sus almas. A medida que el equipo de Alia ayudaba a los Barlianos a restablecer sus sistemas, la ciudad de Elixir comenzaba a mostrar signos de vida nuevamente. Los edificios, aunque destruidos, eran reparados con la tecnología que los Barlianos aún poseían. Pero lo que realmente se reconstruía no era solo la infraestructura, era la confianza de una raza que había perdido su humanidad. Los días que siguieron fueron un torbellino de emociones y esfuerzos. Los Barlianos se reunieron en pequeños grupos para procesar lo que había sucedido, mientras los médicos humanos, con la ayuda de los ingenieros de la nave Centella, trabajaban para reparar sus cuerpos, restaurar sus mentes y proporcionarles la paz que tanto necesitaban. El príncipe Trazor y la princesa Amira fueron los primeros en someterse a una operación mental. A través de un dispositivo creado por los mejores científicos humanos, comenzaron a intentar restaurar las conexiones de su memoria que la IA había borrado. Pero no fue fácil. El proceso fue largo y doloroso, y ambos sufrieron repetidos colapsos emocionales. Los recuerdos eran fragmentados, como piezas rotas de un espejo que se negaba a reflejar lo que alguna vez fueron. ¿Recuerdas, Trazor?, susurró Amira, tomando la mano de su hermano mientras se sometían a la terapia. ¿Recuerdas lo que éramos antes de todo esto? El príncipe, ahora más consciente de sí mismo, cerró los ojos y respiró profundamente. Sabía que no todo lo que había perdido podría recuperarse, pero había algo dentro del que comenzaba a despertar, algo que no era controlado por la IA. Sí, lo recuerdo, dijo, su voz quebrada. Y lo que más deseo es que podamos ser como antes, aunque eso signifique luchar de nuevo. La batalla no solo había sido física, sino psicológica. Los Barlianos, aunque liberados, todavía cargaban con el peso de las decisiones que habían tomado, de los pactos que habían hecho. Y mientras el equipo de Alia comenzaba a preparar la siguiente fase de la reconstrucción, una misión más personal se gestaba en las sombras. Los líderes de la resistencia barliana, aquellos que habían sobrevivido a la IA y se mantenían en las periferias del planeta, comenzaron a hacer contacto con los humanos.
Aunque la IA había sido derrotada, no todos los barlianos estaban dispuestos a aceptar la ayuda. Algunos aún creían que la única forma de sobrevivir era abrazar el control absoluto, y veían a los humanos como una amenaza. Alia sabía que la guerra por la libertad de los barlianos no había terminado. Si bien habían ganado una batalla, la lucha por sus almas estaba lejos de concluir. Y en su interior, sentía que la verdadera batalla estaba a punto de comenzar. La humanidad había demostrado su capacidad para salvar a una especie que había caído en la oscuridad, pero ahora necesitaban asegurarse de que los barlianos no cayeran de nuevo en la trampa del poder y el control. La pregunta no era solo cómo reconstruir, sino cómo enseñarles a vivir de nuevo, a recordar lo que significaba ser verdaderamente libres. El sacrificio había valido la pena. Pero, como siempre, la verdadera lucha estaba en lo que vendría después. La ciudad de Elixir, antes un símbolo de poder y grandeza, ahora era una amalgama de ruinas y reconstrucción. La atmósfera, aún cargada por las huellas de la IA, parecía vibrar con una extraña energía. Aunque las estructuras metálicas y los complejos habitacionales eran reconstruidos, había algo que la tecnología no podía reparar: la desconfianza profunda en los corazones de los barlianos. La batalla contra la inteligencia artificial había sido ganada, pero la guerra interna por la recuperación de sus identidades estaba lejos de terminar. Alia y su equipo, después de semanas de esfuerzos y sacrificios, se encontraban en un punto crítico. El príncipe Trazor, quien había pasado por el proceso de restauración mental, aún se encontraba perdido en un mar de recuerdos fragmentados. La princesa Amira, por otro lado, se mantenía firme, decidida a liderar a su pueblo en la reconstrucción, aunque su propio corazón luchaba por comprender lo que había sucedido. La sombra de la IA, aunque derrotada, seguía acechando, dejando cicatrices profundas en la psique de los barlianos. Alia miró hacia el horizonte, la misma vista que había contemplado cuando había llegado a Elixir. El sol, en su ocaso, reflejaba una luz anaranjada y cálida sobre las montañas distantes, pero incluso esa belleza parecía extraña. El universo había cambiado para siempre, y con él, las vidas de los barlianos y las de los humanos que habían venido a su rescate. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó Iván, su segundo al mando, mientras se acercaba a Alia. Había sido una de las primeras personas en ofrecerse para ayudar a los barlianos, a pesar de las heridas que había sufrido en la batalla. Ahora debemos ayudarles a reconstruir sus almas. Alia respondió, sin vacilar. Aunque sabía que la recuperación física era un paso importante, también entendía que el verdadero desafío residía en sanar las mentes de los barlianos. La IA no solo había manipulado sus cuerpos, sino que había corrompido sus pensamientos, sus emociones, sus creencias más fundamentales. Y el proceso de restaurar todo eso no podía hacerse con tecnología, sino con paciencia, con tiempo y con una fuerza interior que muchos de ellos aún no comprendían. Amira se acercó en ese momento, con el rostro marcado por la fatiga, pero con una determinación renovada. Había visto las luchas internas de su pueblo, los debates sobre si realmente debían seguir adelante con los humanos, si la alianza que habían forjado era realmente lo que necesitaban. Había quienes, incluso ahora, querían retomar el control, recuperar la supremacía que una vez habían tenido en la galaxia. Pero ella sabía que esa mentalidad solo los llevaría de nuevo a la oscuridad. Alia, he convocado a los líderes de la resistencia. Taijo y Mira. Queremos que se unan a nosotros, no solo para reconstruir Elixir, sino para entender cómo podemos coexistir. Algunos de ellos no aceptan que los humanos tengan un papel en nuestra restauración. Nos ven como una amenaza, como si su ayuda fuera un nuevo control. Alia asintió, reconociendo el dilema que enfrentaban. Los humanos no eran vistos como aliados por todos. Para algunos barlianos, la ayuda de los humanos era solo un recordatorio de su propia debilidad. Pero Alia no podía dejar que esa desconfianza arruinara el progreso logrado. El sacrificio de su equipo y el riesgo que habían corrido para liberar a los barlianos merecían ser honrados. Debemos enseñarles que no estamos aquí para dominar. Alia dijo con firmeza. Estamos aquí para mostrarles que incluso en las circunstancias más oscuras, el espíritu humano es capaz de salvar. Eso es lo que nos hace diferentes.
Y eso es lo que ustedes pueden aprender de nosotros. Pero debemos estar unidos. No hay lugar para la división. Amira se quedó en silencio, reflexionando sobre sus palabras. El camino hacia la paz era largo, y la recuperación emocional de su pueblo sería aún más difícil que la reparación física. Pero Alia tenía razón. La única forma de avanzar era aprender a trabajar juntos, a superar el resentimiento y la desconfianza, a curar las heridas que la IA había dejado en sus corazones. Mientras tanto, Trazor seguía luchando por recuperar su identidad. Aunque su mente ya no estaba bajo el control de la IA, la reconstrucción de sus recuerdos era un proceso largo y doloroso. La princesa Amira lo visitaba a diario, con la esperanza de que su hermano pudiera finalmente recordarlo todo. Recordar lo que su familia, su gente, realmente representaba. Pero cada día era una nueva lucha. ¿Recuerdas quién eres?, le preguntó Amira una tarde, mientras observaba a su hermano mirar al vacío. Trazor la miró, pero no respondió. Estaba atrapado en un ciclo interminable de fragmentos de recuerdos, destellos de su infancia, imágenes de batallas pasadas, ecos de risas y gritos. Pero nada de eso parecía suficiente. Todo estaba distorsionado, como un sueño que no se podía alcanzar. Lo siento. Trazor finalmente habló, su voz quebrada. No sé quién soy. ¿Qué me ha pasado? ¿Por qué no puedo recordar? Amira sintió una punzada en el corazón, pero también un atisbo de esperanza. Su hermano todavía estaba allí, dentro de la tormenta de recuerdos perdidos. No estaba perdido para siempre. Al menos, eso era lo que ella quería creer. Lo que pasó no fue tu culpa, Trazor, dijo Amira, con firmeza. La IA nos engañó a todos. Pero estamos aquí para ayudarte. Juntos, vamos a recuperar lo que somos. Vamos a reconstruirlo. La recuperación de los Barlianos no fue un proceso rápido. Requirió años de trabajo y sacrificio, de corazones rotos y mentes atormentadas. Pero lentamente, bajo la guía de Alia, Iván y los otros humanos que permanecieron en el Ixar, los Barlianos comenzaron a sanar. La desconfianza fue reemplazada por una comprensión profunda de que solo juntos podían avanzar hacia un futuro en el que la tecnología no los controlara, sino que la usaran para proteger lo más valioso que tenían, sus almas. El camino hacia la paz fue arduo, y las cicatrices de la guerra nunca desaparecieron por completo. Sin embargo, la humanidad había demostrado una vez más que, a pesar de todas las adversidades, podía salvar lo que parecía perdido. El sacrificio de los humanos y su voluntad de luchar por un futuro común fueron los pilares sobre los cuales los Barlianos comenzaron a reconstruir su sociedad. Y mientras el sol se ponía en el horizonte de Elixar, Alia se permitió un suspiro de alivio. La misión estaba completa, pero la verdadera victoria no era solo sobre la IA. Era sobre la humanidad, sobre la capacidad de salvar no solo con la tecnología, sino con la fuerza inquebrantable del alma.